Buenos días con todos, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir este tema. Bueno, esta es una primera entrega de próximas exposiciones que vamos a hacer. Me gusta mucho este tema porque es algo que podemos nosotros tratar, podemos mejorar y podemos incrementar el desarrollo de un país. Eh, Vamos a tocar este tema, anemia ferropénica. Es un tema puntual en relación, pero un tema muy frecuente y que tiene mucho impacto, tanto en la salud de los niños como en los adultos. Entonces, acá es importante que nosotros podamos ver algunas características que tiene esta enfermedad y poder ver más adelante cómo podemos manejarla. Entonces, vamos a empezar. Bueno, yo soy el doctor Rafael Pichardo Rodríguez, soy médico especialista en hematología y magíster en medicina. Entonces, vamos a empezar. Con respecto a mis conflictos de intereses, no tengo ningún conflicto de interés, así que esta presentación está libre de cualquier acción comercial o entidad que uno tenga pensado como médico. Entonces, vamos a introducirlo. La anemia es un problema mundial. Esto es prevalente, pero sobre todo es prevalente en países con bajos ingresos, ¿no? Y los más afectados generalmente son los niños, ¿no? Los niños generalmente son los más afectados en relación a las anemias y también las gestantes. Ahora, ¿qué población de los niños son los más afectados? Generalmente son los que son menores de 5 años. ¿Y por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cómo una posible explicación a esto es que generalmente las gestantes, cuando salen embarazadas, no tienen una reserva de hierro adecuada. Entonces, cuando esta gestante sale embarazada, no tiene hierro. Entonces, y si no tiene hierro, el niño va a crecer sin algún aporte hierro, si es que no se suplementa adecuadamente o no se corrige este hierro. Entonces, eh, este niño va a crecer, va a tener deficiencia de hierro dentro de la barriga y cuando nazca puede nacer con anemia o sin anemia, pero con el hierro bajo. Entonces, conforme vaya creciendo y si la mamá no le aporta el hierro necesario, por ejemplo, en la lactancia, que es exclusiva hasta los 6 meses, donde la principal fuente de hierro es la leche materna, eh, estos niños van a hacer a la larga anemia por deficiencia de hierro porque no van a tener los suplementos necesarios para poder hacer o perpetuar su ferropenia. Y al final, ¿esto qué va a tener? Esto va a tener repercusiones en su crecimiento, desarrollo, hasta en el comportamiento de los niños. Ahora, en países de bajos y medios ingresos como el Perú, se estima que la causa principal es la deficiencia de hierro. Y eso es cierto, esa es la anemia más frecuente a nivel nacional. La anemia es la etapa más severa. Si bien con respecto a la anemia ferropénica tenemos tres etapas por lo que va a pasar, la anemia ferropénica tiene tres etapas, donde cuando aparece la anemia, ella es la última etapa de esta deficiencia de hierro. Ahora, también dice que puede haber la deficiencia de otros micronutrientes también. Sí, puede haber la deficiencia de otros micronutrientes, eso es cierto, porque generalmente las anemias, y sobre todo esta anemia ferropénica, no viene sola. Puede venir junto con otras anemias y eso es lo más frecuente. Lo más frecuente es que tengamos anemia mixta, pero esta anemia mixta es más frecuente en quienes, en adultos. Sin embargo, en niños todavía predomina este tema de la anemia ferropénica en sí. Sin embargo, es importante pensar siempre en que si encuentra una anemia, puede encontrar otros tipos de anemia. Entonces, las anemias no son exclusivas. Solo tengo anemia ferropénica y puedo tener más tipos de anemia. Ahora, hay otros tipos de anemia que también se pueden confundir muchas veces con las anemias ferropénicas, como son las anemias congénitas. Estas anemias congénitas tenemos entre ellas, generalmente son enfermedades raras, ¿ya? Y como enfermedades raras, tenemos un grupo de anemias que se van a manifestar en los niños y que muchas veces se pueden confundir con anemia frecuente como anemia ferropénica. En este caso estamos hablando de talasemias, estamos hablando de membranopatías como ferocitosis hereditaria, anemia falciforme, ¿no? Entonces, estas anemias pueden confundirse y cuando sospechar es importante para poder referirlo al especialista para que ese niño pueda crecer óptimamente, ya que para que un niño con estas deficiencias de hierro, no, para que un niño con estas deficiencias congénitas que a la larga va a afectar su crecimiento, su desarrollo y todo lo demás por la anemia crónica que va a tener, necesita cuánto? Necesita por lo menos optimizar su nivel de hemoglobina a niveles que puedan llevarlos a desarrollar de manera óptima, ¿no? Lo óptimo es que llevarlos a 10 de hemoglobina para que puedan desarrollarse bien. Entonces, para ello necesita la intervención especializada.
Entonces, este es un reporte de la UNICEF y este vamos a ver acá al Perú. Por ejemplo, que la anemia no nos alcance. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver justo un grupo crítico poblacional, que son los niños y niñas de 6 a 25 meses en el Perú, más o menos aproximadamente la prevalencia de anemia en este grupo es de 43%. Entonces, es sumamente alto, casi 50%. Entonces, casi la mayoría de niños que nacen tienen anemia. Entonces, van a desarrollar anemia. Y esta es según la última encuesta nacional de ENDES que se ha hecho. Entonces, y como vemos, es más frecuente en áreas rurales, fuera de la urbanización. Entonces, esto es importante y muy crítico, ya que esto impacta directamente en el desarrollo como país. Ya que estos niños que crezcan con anemia van a tener poco rendimiento escolar, van a tener alteración de conducta, van a tener eh, un desarrollo motor también bajo. Entonces, al final, ello va a llegar a que esos niños puedan abandonar la escuela, ¿no? O sea, y puedan no terminar sus estudios, ¿no? Y continuar con su anemia. Y al final, eso va a repercutir porque esos niños van a crecer, van a tener una familia y esa familia también puede tener esta enfermedad. Entonces, y perpetúa este ciclo de la anemia encefalopática. Entonces, esto es muy importante que nosotros tenemos que tener en claro y es donde tenemos que intervenir. Entonces, ¿dónde tendríamos que intervenir? Es antes que estos niños nazcan. Y como vemos, estamos viendo las tendencias. Aquí vemos esta línea azul, ¿no? A ver, tenemos una línea azul. Quiero, quiero- listo. Miren, esta tendencia, esta línea azul es la tendencia a nivel rural y el de abajo, el mostaza, es la tendencia a nivel urbana. Como vemos, miren, no hay tanta diferencia entre la prevalencia de anemia ferropénica entre zona rural y zona urbana. Y con respecto a desde el año 2009 hasta 2022. O sea, al final, ¿qué hemos hecho? No hemos logrado casi nada. ¿Por qué? Porque la línea se ha mantenido casi plana. Entonces, no ha ido tanto el descenso, ¿no? Y como vemos, tal vez acá dicen en estos últimos años sí hemos reducido, pero miren, 2022 aumentó, ¿no? Igual, eh, 51%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestras intervenciones en algo están fallando. Y como vemos, aún los grupos poblacionales más afectados son de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y 12 a 17 años. Entonces, esto es importante porque acá, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Los adolescentes también son un grupo de riesgo para anemia ferropénica, ya que están en crecimiento. Las mujeres menstruan y los niños van a estirarse. Entonces, aquí es donde ellos van a desarrollar anemia por deficiencia de hierro o deficiencia de hierro sin anemia, ¿no? Pueden tener su hemoglobina normal, pero pueden tener deficiencia de hierro. Entonces, aquí es donde estos problemas se agravan. Entonces, y al final eso se va a perpetuar, por ejemplo, si una mujer sale embarazada, se va a perpetuar aunque haga esa anemia por deficiencia de hierro cuando sale embarazada, si sus reservas se van a repletar. Pero como vemos, es importante cómo, cuánto es la prevalencia, llega hasta más del 50%, o sea, más de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que es un problema grave y crítico. 2021, 2022 vamos viendo quiénes son las partes del Perú o las zonas, las regiones del Perú que mayor prevalencia de anemia ferropénica tienen. Por ejemplo, Puno sigue ganando con un 70%, 67%, Cayali, la selva huancavelica, y como vemos son las zonas más pobres del Perú, ¿no? Y si vamos bajando y buscando, mira, ni Lima se escapa, entonces tiene más del 30%, o sea, ninguno llega a menos del 10%. Entonces, eso es importante y muy, muy grave. ¿Por qué? Porque esto afecta directamente, va a afectar, porque esta población ya no, muy difícilmente vamos a rescatar. Entonces, eso va a impactar directamente en lo que vendría a ser el desarrollo del Perú en unos años. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es la situación en Estados Unidos, por ejemplo, tomando como un ejemplo, miren, comparemos la población de 0,5 a 4,9. Por ejemplo, 0,5 o 6 meses, más o menos 5 meses, hasta 5 años. Miren, ¿cuánta es la prevalencia? La prevalencia es menos del 5%. Entonces, esto es abismal, ¿no? Y como vemos, aumenta la prevalencia de la anemia ferropénica cuando aumenta la edad, ¿sí o no? Y sobre todo si es hombre o mujer. ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué se da así? Se da porque generalmente en adultos mayores la anemia ferropénica se da por cáncer y ellos tienen una mayor incidencia de cáncer. Entonces, el cáncer en adultos mayores
generalmente es la causa más frecuente de anemia ferropénica. Entonces, por eso vemos esta diferencia. Sin embargo, cuando vemos acá, ¿no? En mujeres, las mujeres generalmente cuando empiezan a menstruar y están en edad fértil comienzan a subir, pero la anemia ferropénica baja su prevalencia cuando ya no menstruan, porque tiene que equipararse o tiene que igualarse a los varones. Entonces, vamos a ver ahorita lo que viene a ser eh, la anemia infantil. Por ejemplo, esto es importante porque la anemia infantil tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo y el desarrollo neurológico. El 80% del cerebro de un niño se desarrolla hasta los 5 años. Entonces, 2 a 3 años son puntos que más o menos se reporta como un estado crítico para el desarrollo. Y la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro, ¿qué va a provocar? Va a provocar alteraciones en la mielinización. Entonces, esas alteraciones en la mielinización que se ha visto como reducción en oligodendrocitos a nivel de cerebro, o estos puntos, ¿no? Estas células que producen la mielina, va a producir estos efectos en el desarrollo del niño. En este caso, alteraciones en la memoria, alteraciones en el motor, alteraciones en el aprendizaje, y algunos han visto este impacto a nivel de coeficiente intelectual. Este es un reporte que sacan a nivel del Instituto Nacional de Salud. Dicen que aquellos que han tenido anemia durante el primer año de vida tienen un descenso de 5 puntos en el coeficiente intelectual. Entonces, esto es muy importante y grave. Y esto se puede revertir, se puede tratar. Y eso es lo bueno. Entonces, ¿cuándo tratar? Antes que nazca el niño. No hay que esperar que el niño nazca con anemia para poder tratarlo. Hay que tratarlo antes de que este niño nazca para tener mejores resultados. Por ejemplo, acá tenemos a varios niños con características o signos de desnutrición, su pelito, ¿no? Pelito despintado, ¿no? La piel seca, ¿no? Lamentablemente es la realidad de nuestro país, ¿no? No debería pasar esto, pero lamentablemente es lo que pasa. Sin embargo, esto se puede evitar ¿cuándo? Cuando la gestante llega. Cuando este niño está dentro de la barriga, aquí podemos evitar este problema. Entonces, aquí es donde nosotros debemos intervenir para poder nosotros evitar este problema. Ahora, muchos culpan al Estado, culpan al Poder Legislativo, a todos ellos. Si bien hay la responsabilidad de salud pública de poder implementar programas, dar tratamientos oportunos y todo lo demás, sin embargo, quienes van a dar el tratamiento, quienes van a hacer seguimiento, quienes van a ayudar a los niños son los propios padres. Entonces, la responsabilidad de un niño que tenga o no tenga ferropenia cae directamente en los... ¿no? Entonces, los directamente responsables para el manejo, tratamiento y para el bienestar de un niño son los padres de familia. A ver, esta es la primera parte, vamos a empezar después con la segunda.